Buenas tardes a esta mesa redonda sobre digitalización. Yo soy José Manuel Cabrero, director del Departamento de Construcción, Instalaciones y Estructuras de la Universidad de Navarra y coordinador de la Unidad de Digitalización de la Escuela de Arquitectura de la Universidad. Y me acompañan Olivier Pellegrin, presidente de DTEO, consultora sobre temas de digitalización, Juan Las Navas, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Navarra y en representación también de la Fundación Laboral de la Construcción, y Carlos Naya, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Se ha oído hablar, y de hecho en muchas mesas redondas anteriores se ha hablado de digitalización, y por ello me gustaría lanzaros una primera pregunta, ahora que ya estamos en la mesa redonda hablando sobre digitalización, que es ¿en qué consiste la digitalización? Olivier, tienes la palabra. De primero. Voy a hablar en español un poco, pero I will change to English for the details. My apologies for that. La digitalización de nuestra industria. Nos gusta hablar de tecnología, sí, pero de procesos y de una cultura, en un mindset, el digital, el mindset es importante. La manera que pensamos digital en términos de datos, y significa que no hablamos de documentos análogos. I will switch to English here. The digitalization is the way we proceed and we do things in the industry. We are used to producing drawings that go to construction, and then it's 2D to 3D material, whereas thinking in terms of 3D is a totally different mindset. Architects and engineers are used to it, but actually not producing it virtually. The virtual used to be in our heads, and we used to share it. The production of information, la producción de información en términos de datos is the real big change here. We're no longer producing simple drawings. We produce the data, and managing data is a totally different attitude towards our industry. I'll stop here. I think this is an introductory question, but we'll go further in details. Perfecto, muchísimas gracias. Juan. Bueno, la digitalización yo creo que pasa por utilizar todo lo que son herramientas digitales, y valga la redundancia, pero para hacer más eficiente todos los procesos que estamos realizando actualmente. Dentro de la digitalización están todas las herramientas que dedicamos a gestión, que es un tema, bueno, pues que realmente ahora mismo se está haciendo, pero sin tener una estrategia clara de hacia dónde ir, pues porque realmente, bueno, pues vas haciendo las cosas, todas las tareas que se van haciendo, pero tampoco se está teniendo una eficiencia excelente en todo eso, ¿no? Y ahora lo que tenemos que utilizar es llegar a esa eficiencia y de alguna manera, bueno, pues tenemos que tener preparado todas las cosas para tener un objetivo muy determinado. Luego tenemos otras herramientas, como en nuestro caso es el software que se utiliza para llevar a cabo la metodología BIM, que es la que nos va a dar el paso, va a ser el medio para llegar a lo que es la industrialización, y luego en un tercer paso, cuando ya esté todos los procesos digitalizados y sepamos hacia dónde queremos ir, pues estaría la transformación digital, en la que utilizaríamos todas las herramientas que son más acordes con ella, como puede ser el blockchain o puede ser la inteligencia artificial o la big data. Bueno, pues todo eso para llegarnos a hacer una transformación de modelo de negocio que de alguna manera sea ya, una vez esté establecido, las reglas de cómo tenemos que utilizar todo lo anterior. Por poner un ejemplo bastante claro,
En tema de música, los vinilos se utilizaban inicialmente, se digitalizó todo el tema con los CDs y ahora la transformación digital ha venido con un nuevo modelo de negocio que es lo que es ahora mismo pues, toda la Spotify, todas estas cosas que ahora ya no tienes que comprar todo el disco para oír 2 canciones que te gustan, sino que puedes coger todas las canciones que te gustan. Entonces, bueno, son un poco los 3 pasos que debemos de dar, que realmente los 2 primeros, pues la gestión y la industrialización deben de ir muy paralelos, porque realmente yo creo que se necesita cuanto antes entrar en ese mundo de la industrialización con el objetivo de reducir sobre todo el coste de lo que hoy en día es el producto de la edificación. Y Carlos, tu punto de vista sobre qué es la digitalización. Bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. A ver, pienso que ya se ha dicho qué es la digitalización. Digamos, yo diría que es una cuestión muy general, que es la utilización de una tecnología digital. Y pienso que es la gran pregunta que tenemos que hacernos es qué es la digitalización y a dónde vamos con la digitalización. ¿En qué sentido digo esto? A ver, realmente el uso de tecnologías digitales pienso que es algo que va a transformar radicalmente no solamente la arquitectura o la edificación o la industria, sino nuestra forma de vivir. Y eso es algo que poco a poco ya va ocurriendo. Lo que pasa es que eso ocurre a medida que la tecnología se va desarrollando. Pienso que lo interesante y lo difícil, y para eso estamos aquí, las mesas que ha habido esta mañana, deberían servirnos para pensar hacia dónde vamos y a dónde nos lleva ese cambio tecnológico, de manera que todos vayamos en la misma dirección. Bien, ¿por qué digo esto? En las escuelas de arquitectura llevamos bastantes años. Cuando yo empecé a estudiar arquitectura, a los pocos años se nos hablaba de AutoCAD, ¿no? Apareció AutoCAD en los años 80 y claro, aquello era digital, pero vamos, muy poco digital, ¿no? Y realmente aquello era simplemente una manera de dibujar. Incluso que luego pues era necesario imprimirlo y bueno, en el fondo era hacer lo mismo que hacíamos, pero en vez de utilizar una regla y un lápiz, pues hacerlo pasar a limpio al ordenador el mismo trabajo. El problema es que eso no es así y eso quizá ahora estamos empezando a descubrirlo, que realmente el cambio que se produce es muchísimo mayor. Y en esto es la famosa máxima de que el medio es el mensaje. Realmente el hecho de cambiar el medio, o sea, de que trabajemos en un medio digital, seguramente va a cambiar un poco el mensaje, va a cambiar la arquitectura, va a cambiar la construcción y en concreto va a cambiar algo que es lo que hacemos los arquitectos y lo que enseñamos a hacer en las escuelas, que es el proyecto. Entonces ahí empiezan a aparecer un montón de preguntas que creo que tenemos que responder entre todos, que son, pues, ¿qué es la arquitectura? ¿Cómo hacemos arquitectura? ¿Qué es el proyecto, ¿no? Esa especie de intermediario entre una cabeza que piensa y la construcción de un edificio? ¿Cómo se pone eso en marcha? ¿Quién es el autor? Entonces empiezan a salir muchas cuestiones que tenemos que resolver. Entonces el problema, pienso yo, cuando la tecnología es incipiente, y quizá eso nos ha pasado estos años, es que una imagen que pienso que explica bien la situación es que somos un grupo de gente que paseamos por el mismo bosque, a veces nos encontramos, hola, ¿qué tal?, pero cada uno va en una dirección distinta. Y a veces estamos un poco en manos de pues, un vendedor de software, pero creo que llega el momento de ponernos de acuerdo entre todas las instancias, y todas las instancias son las escuelas, que quizá empezamos con la formación de base, pero luego también las empresas constructoras, la administración, de manera que
que todos vayamos en una dirección para utilizar bien esa tecnología. La tecnología sola no se piensa, digo, tenemos que pensarla nosotros, ¿no? Muy bien. Tanto Juan como Carlos habéis apuntado un tema similar, que es el que necesitamos una estrategia y necesitamos unos objetivos comunes. Creo que en este punto puede ser interesante que Olivier nos cuentes la experiencia que habéis desarrollado en Quebec, en Canadá. Sí. Tenemos un proyecto de transformación digital en Quebec, Quebec es una provincia de aproximadamente 8 millones de personas. Y la transformación digital en Quebec es con la administración y con la industria también. The two together. Es muy importante porque hay la oferta y también the supply and the demand. You need the two together to walk in the same direction. The government in our industry, los gobiernos, it's more than 50%, 50% de la industria, de los edificios, de los proyectos. The investments are huge, so the impact of having the administration move towards a digital strategy is immense. At the same time, you have the industry, los arquitectos, los ingenieros, the builders, los constructores, who need to work together in a collaborative way, which is something completely new. Conocemos la colaboración en la construcción, sí, pero ahora necesitamos que la colaboración durante la producción y de compartir los datos es algo muy fundamental y es un cambio fundamental y muy importante. So the two together, and what we've done in Quebec, and I'm not the one who did everything here, but I participated to both aspects of it, and it's really what makes it a success right now. We have over 75 public projects for a total of $13 billion in public infrastructures being built with BIM requirements. And at the same time, we have the industry moving forward. Say, yes, we have a green light. We can go. They will be asking for it. And at the same time, we see the benefits, but now we have an incentive to do it. And that really is the way. The supply and demand. And when you can have the two together, crossing, in the wood, en el bosque, si podemos cruzar a un momento, with supply and demand, it increases the risk of failure, well, decreases the risk of failure and increases the potential for success, definitely. Entonces, esa experiencia canadiense en la que el gobierno regional de Quebec, podríamos decir en el caso de Navarra, el gobierno de Navarra, lidera esa transformación digital y es quien invierte en esa transformación digital y forma al resto de los sectores. ¿Lo veis, Juan, como algo factible, como un modelo posible en España para generar esa transformación digital y esa estrategia común? Bueno, yo creo que es fundamental que la Administración apoye todo esto porque, vamos a ver, esto supone un cambio cultural dentro de las empresas y es un cambio muy importante que en el día a día, pues tal y como se está trabajando, pues es muy difícil el que las empresas puedan aportar sus propios medios económicos para poder hacerlo, porque si ahora mismo ya todo está excesivamente ajustado, pues una cosa de estas es, tiene unos importes importantes, de manera que una empresa ahora mismo, pues habría muchas que se quedarían fuera del juego, ¿no? Entonces es muy importante que la Administración apoye todo esto, pero sobre todo debe de apoyar inicialmente y primero yo creo que en formación, porque es muy importante el cambio cultural que tiene que darse con el tema este. Ahora mismo
yo creo que bueno, se está hablando mucho estos días de a ver el por qué viene ahora el tema este de la industrialización. Se está hablando hace mucho tiempo de la industrialización. Hasta ahora yo creo que en general en España se está trabajando mucho más en temas modulares que en cualquier otro tipo de industrialización, que yo creo que eso no es una industrialización como tal, porque en el fondo, como se ha comentado algo también esta mañana, eso tiene mucho de construir lo mismo, pero en unas mejores condiciones en una nave y luego transportarlo, ¿no? Y eso al final lo que te está haciendo también es limitar un poco el edificio que puedes hacer, porque no puedes hacer cualquier edificio. Y yo creo que independientemente de que el urbanismo, que también es un tema importantísimo dentro de todo esto, porque depende de los edificios que quieras hacer, tienes que hacer un urbanismo u otro, para no, cuando quieres hacer algo que realmente tenga muchísima representación, pues harás lo que tengas que hacer, pero cuando tengas que hacer una vivienda asequible, pues no podrás hacer cosas que te puedes permitir en algo diferente, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ir hacia, ahora mismo lo que tenemos es que el proceso productivo, el modelo productivo que tenemos hoy en día, pues está quedando... O sea, es que no lo dominamos y realmente se nos está yendo de las manos en el sentido de que están encareciéndose todos los procesos, y entonces el problema que tenemos es que necesitamos utilizar algo que nos haga que volvamos otra vez a unos costes mucho más reducidos. Tenemos la metodología BIM, que es la que yo creo que hoy en día va a ser pues la reina de alguna manera de lo que es la digitalización, porque todo lo demás en cuanto a la gestión que comentaba antes ya hemos hecho algo, ya estamos haciendo cosas, pero la metodología BIM no como un fin, sino como un medio para poder llegar a esa industrialización. Entonces la metodología BIM lo que es un trabajo muy colaborativo, lo que estabas comentando. Entonces, al ser muy colaborativo vamos a tener que aprender, porque una cosa es que digamos que vamos a hacer trabajo colaborativo y otra es que sepamos hacer el trabajo colaborativo. Por eso esto requiere de un proceso y un esfuerzo por parte de todas las empresas, porque está claro que el futuro va hacia ahí y eso no va a tener vuelta. Y de alguna manera los gobiernos yo creo que van a procurar de todas maneras que eso llegue hacia ese lado, o con gente local o con gente de donde sea, pero van a tener que hacerlo. Entonces yo creo que estamos en un momento muy importante para poder llegar a ser nosotros los actores en primera persona de todo eso, ¿no? Pero en principio yo creo que la digitalización... Las competencias digitales, hace poco salió un informe que realmente en competencias digitales estamos bastante mal, porque competencias digitales no es usar WhatsApp, sino que va mucho más allá que usar el WhatsApp. Y entonces, pues bueno, tenemos que aprender esas competencias digitales. En los años 60, cuando empezó la industria, uno que no sabía leer ni escribir, pues no podía entrar dentro de ese mundillo. Y hoy en día... el que no tenga unas competencias digitales reconocidas y que sean de alguna manera importantes, no van a poder trabajar en todo esto. Entonces, la digitalización es muy importante, la metodología BIM yo creo que se va a convertir en la reina de todo esto y la administración tiene que ayudar y que apoyar mucho en todo esto, o como ahora se lleva mucho... es la colaboración público-privada, porque bueno, estaremos ahí. Tenemos ahora los fondos Next Generation que nos pueden apoyar mucho en todo esto, ¿no? Tengo dos cosas pendientes ahora. Una es que estaban hablando sobre formación, cambio de mentalidad. Supongo que ahí la universidad tiene mucho que decir. Sí, a ver, me gusta mucho la expresión de Juan del cambio cultural. O sea, efectivamente, esto no se trata de introducir... No se puede comprar. Claro, un ordenador y un plotter, ¿no? Sino que es algo mucho más profundo y que además yo creo que es una confluencia de factores. O sea, que realmente, como decía Juan, en los años 60, en Navarra en concreto, el sector de la edificación fue el tractor incluso de la industria, y gran parte de la industria que se desarrolló en Navarra vino de la mano de iniciativas del ámbito de la edificación, y seguramente deberíamos replicar ese proceso y que realmente el sector de la edificación
2.0 o 3 o 4, el del siglo XXI, sea realmente algo que haga de Navarra un lugar puntero. Bien, pero como decía antes, y ahí es donde viene el cambio cultural y la formación, esto va a transformar nuestras vidas radicalmente y en concreto va a transformar el proyecto de arquitectura, que es algo que es lo que hacemos los arquitectos, ¿no? ¿En qué sentido? Pues no lo sé, pero seguramente se irá hacia los extremos. O sea, pienso que el mundo digital, por un lado, hará que el proyecto sea mucho más eficaz y eso engancha con los factores de la sostenibilidad y de hacer que sea todo mucho más preciso y económicamente sostenible y socialmente sostenible, pero también seguramente hará que el proyecto sea mucho más complejo y mucho más caro. Y, por ejemplo, pues que a lo mejor lo que antes hacía un arquitecto ahora lo tienen que hacer 10. O, por ejemplo, en edificios grandes nos puede llevar a un sistema propio de la industria, y ahí es donde engancha con la industrialización, pues de que, por ejemplo, no es rentable hacer un gemelo digital de un hospital si el siguiente hospital lo voy a empezar de cero. Y entonces tenemos que entrar en las versiones, ¿no? Pues la versión 2 del hospital, la versión 3, que un poco es lo que pasa en la industria, ¿no? O sea, que un Volkswagen Polo es una mejora de la versión anterior, ¿no? O el otro extremo, podría ser la personalización, y a lo mejor la tecnología de la impresión 3D permite que pueda haber un nicho de autoconstrucción, de imprímete tu casa. Pero todo eso lo que hace es cambiarnos la profesión, cambiarnos el trabajo, y eso es lo que tenemos que pensar, o sea, cambiarnos todo ese sistema productivo, y es donde eso poco a poco tenemos que hacerlo. Pero tenemos que hacerlo todos. O sea, el gran problema aquí sería si no hablamos todos el mismo idioma. Y en ese sentido, las empresas constructoras, las universidades, la administración, la promoción, todos deberíamos ir en la misma dirección, hablando el mismo idioma y un poco con el ritmo que nos marque la sociedad o el cambio tecnológico, ¿no? Pero creo que tenemos que ir juntos, porque si no, efectivamente esto puede ser, pues bueno, podemos estar jugando a usar tecnologías, pero que no sirva para nada en concreto, ¿no? O que nos quite credibilidad, ¿no? De todas formas, con el tema de la metodología BIM, utilizando la metodología BIM, que ya en sí es colaborativa, lo que conseguimos con eso es la maqueta o el prototipo de nuestro edificio. Va a ser digital, pero va a ser el prototipo. Muy parecido a la industria, que hace sus prototipos cuando va a hacer cualquier elemento, ¿no? Entonces, ese prototipo, ahí yo entiendo que lo que sí que va a haber es más colaboración para realizarlo. Pero yo creo que la labor del arquitecto, de los proyectistas, va a ser exactamente la misma. Lo que pasa es que se va a proyectar de una manera diferente, eso sí, pero lo que tenemos que intentar es proyectar lo mismo y ser lo más imaginativos posible y que no condicione eso a lo que tú vayas a realizar, porque entonces tampoco sería bueno industrializar. Yo creo que los coches, al contrario, cada vez están mejorando más en cuanto a diseño y en cuanto a todo. Pues nosotros, en cuanto a lo que es el proyecto de un edificio, debemos de, al final lo que vamos a hacer es el edificio. Entonces ese edificio debe de tener ese diseño que hoy en día se están haciendo de una manera, y yo creo que en ese aspecto, de cara a los arquitectos, en cuanto al aspecto estético del edificio, yo creo que no tiene por qué haber ningún problema. En cuanto al coste de realizar esos proyectos y todo eso, yo no sé, siempre oigo que tiene que costar más. Nosotros llevamos 4 años haciendo estos proyectos y no estamos teniendo más costes ni nos está costando más. Es coger una metodología de trabajo que tú la vas haciendo y claro, lo que pasa es que como tú estás haciendo ese modelo, tú lo estás modelando. Lo que antes se llamaba dibujar, ahora es modelar, pues ese modelo lo estás haciendo conforme lo vas a construir. Entonces tienes que pensar todas las cosas de antemano,
cosa que ahora no estamos acostumbrados, porque ahora se hace 4 rayas y ya está hecho, bueno, está hecho, pero sin embargo el arquitecto tiene la imagen de su edificio y no se está haciendo un 3D del edificio, pero ahora nosotros lo que vamos a ir viendo ese 3D del edificio también, a la vez que lógicamente el BIM, la I de Information, pues eso tiene todos los datos que va a tener cada uno de los elementos que conforman ese edificio, ¿no? Y entonces yo en ese aspecto no creo, yo no tendría miedo como arquitecto que me va a cambiar el trabajo ahí, ¿no? Yo creo que el trabajo va a ser de otra manera, lo que pasa es que se va a tener que trabajar pues más conjuntamente con todos, porque el producto que estamos haciendo es el producto final. Y no es ni más ni menos complicado que lo que va a ser luego un edificio, porque lo está replicando, o sea, prácticamente estás haciendo el gemelo digital. Claro, pero o sea, efectivamente lo que pasa es que cambian los tiempos. O sea, hasta ahora jugábamos con que hacíamos un proyecto lo más definido posible y en obra se definían bastantes. Pues de alguna manera lo eficaz es no definir en obra, sino definirlo en el... Eso de alguna manera es preconstruir, o sea, es construir una vez para luego... ¿Qué pasa? Que eso efectivamente tiene que ser colaborativo y lo ideal es que el carpintero, el cristalero entren al modelo a definir sus... Pero para empezar habría que contratar antes de construir. Bueno, ese es uno de los temas, claro, o sea, que es cambiar ahí el proceso. Ahí sí que pueden cambiar cosas. Ahí sí que pueden cambiar cosas. Pero no otra cosa. No va a cambiar absolutamente nada más. Sí, pero por ejemplo antes la experiencia de haber construido te permitía en obra resolver muchas... y cada vez menos, ¿no? Realmente ahora hacemos unos proyectos que son... Y se nos exige una exactitud y una definición que está muy bien, pero que también hace que los proyectos sean más caros, más complejos, más... Yo ya te digo que el tema de más caros, más caros, si la construcción es más cara, bueno, es diferente porque la tecnología que estamos aplicando o todos los elementos que conforman el edificio cada vez... es una tecnología que, bueno, pues que si ya vamos a, por ejemplo, a Passive House y cosas de esas, soluciones de esas, estás haciendo un producto que realmente, por las soluciones constructivas que tienes, es algo más caro. Pero a la hora de realizar el proyecto y de realizar todo eso, no. Bueno, pero a lo mejor hay que invertir más en la fase de proyecto totalmente, para luego ahorrar en la construcción, para ser más... totalmente, y además tomar decisiones porque te las vas a ir valorando tú también. Claro, entonces totalmente va a ser un trabajo muchísimo más de proyecto. Pero es que, claro, hay que darse cuenta que lo que hagas ahí en ese proyecto luego lo tienes que industrializar, con lo cual tú no puedes esperar a que ya lo resolveré lo que voy a hacer. Si yo tengo que industrializar un elemento de ese edificio, tengo que saber cómo es y qué características tiene, de qué elementos se compone, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que en ese aspecto el tema de la metodología BIM, por eso digo que va a ser fundamental para todo esto, pero para que todo eso lo tengamos todo muy trillado y lo tengamos muy interiorizado, esa es la formación que vamos a necesitar. Pero la metodología BIM es digitalización y la digitalización se compone de muchas cosas, con lo cual lo primero que yo creo que necesitamos fundamentalmente las empresas y ese apoyo por parte de la administración en cuanto a temas económicos, clarísimamente es una formación en digitalización, en herramientas digitales, y de ahí saldrán esas estrategias y esas nuevas formas probablemente de encarar un proyecto para que consigamos el objetivo que queremos, ¿no? Que es el hacer unos edificios más eficientes, o sea, de manera más eficiente, y cambiar yo creo que nuestro objetivo es cambiar el modelo de producción. Olivier. Y hablamos mucho de la parte que es la concepción, la construcción, el proyecto, y también tenemos que cambiar la idea que estamos construyendo en inglés it's digital asset, la parte digital de una infraestructura. Al final es un corpus de datos que tienen un valor.
Y es muy importante en la ecuación que el inmobiliario también, las personas, los clientes, que tienen los proyectos públicos o privados, es lo mismo al final, porque es un corpus de datos que tiene un valor. Y para la parte del proyecto también, la concepción, la construcción, la consideración de esta parte, las operaciones del edificio, el ciclo de vida de los edificios también. Es una consideración más grande que 2, 3, 4 o 5 años del proyecto. Y es totalmente, lo sabemos, vivimos en edificios, los utilizan, we are using them, pero tener el cliente, the users, al comienzo del proyecto es una otra manera de colaborar. Es totalmente diferente para el arquitecto, si lo sabemos, pensamos para el cliente, the users, pero ahora tenemos que considerar más todo el ciclo de vida del edificio. Y porque al final el producto es sí la infraestructura, pero también la infraestructura digital, la información de la I en BIM. Y me gusta mucho cuando hablas de la metodología, porque BIM no it's not just a tool. I wrote that down. Herramientas. No, BIM no es new word today. Esa idea creo que es muy importante porque a veces vemos el edificio como algo desconectado, ¿no? Como algo autónomo y ajeno, sí. Pero realmente un edificio, cada vez que se hace un edificio nuevo, se conecta a una red, se conecta a una ciudad y la ciudad cambia. O sea, que hay... Pero incluso los arquitectos tenemos que empezar a proyectar la digitalización, nos aporta información, nos aporta datos que influyen desde el principio en nuestro proceso. Entonces, realmente es cambiar la visión de un modo profundo, porque ya no es hacer objetos autónomos y colocarlos sobre un plano que es el territorio, sino que realmente estamos transformando el territorio, transformando las redes, entonces realmente es un mundo de información, ¿no? Claro, eso es un cambio bastante importante. Muy importante. Soy un arquitecto también y we understand the air, the light, the material. We understand all of this, but we also we now have to think about the built environment as a set of data that we're connecting to. We're taking the data from the built environment. We're producing that new project, that new building, that new infrastructure that's going to be given back to that built environment data set, which is fundamental. And this is where architects and engineers and everyone, like when I say about the shift is the digital mindset, producing data that's going to be part of a world of data. We haven't talked about smart cities, but eventually, when we're producing all that data, it must be used and valorized. El famoso anécdota de Buckminster Fuller que le pregunta a Norman Foster cuánto pesa su edificio, ¿no? O sea, realmente proyectar con el dato y con el reto de reducir el peso de un edificio, ¿no? Pero incluso cuestiones muy básicas, como cuando estudiábamos arquitectura, matemáticas era una cosa y geometría era otra. El mundo digital lo que hace es traducirlas y vemos que son dos idiomas, dos maneras de decir lo mismo y a lo mejor tenemos que aprender más matemáticas y más código y más... O sea, de todas formas, yo creo que las herramientas digitales es lo que nos va a ayudar a tener toda esa información bien ordenada, de manera que podamos utilizar todas las experiencias que hemos tenido anteriormente para aplicar a todo lo nuevo que vamos a hacer. Por eso no estamos, si haces un hospital, como has dicho antes, no estamos mejorando el hospital, porque además no va a ser el mismo hospital por igual, simplemente por forma, no va a ser uno igual que el otro, pero sí las características que tiene sí que van a ser igual. O sea, no es el polo que mejoras en una versión después, sino que estás utilizando todo lo que has aprendido haciendo uno para hacer el otro, porque realmente el modelar no cuesta tanto.
el modelar arquitectura no cuesta tanto, lo que sí que cuesta muchísimo es las instalaciones. Claro, eso ya ni te cuento. Claro. Pero todo lo vas a ir aprendiendo y todas esas experiencias que vas teniendo las vas a utilizar pues debido a incluso a mejorar el producto, porque la propia inteligencia artificial te va a poder ayudar al producto. Bueno, incluso decían que probablemente un ordenador podría hacerte un primer diseño de un edificio seguramente con toda la información que tiene. Ya existe. Entonces yo entiendo que eso, bueno, no sé si eso será para el vago, pero para el que quiere hacer algo bueno, pues lo hará de otra manera. Sí, ¿no? pero incluso pueden aparecer nuevas profesiones, o sea que ahí el BIM manager o el antiguo delineante a lo mejor revive. Es que ahora mismo, por ejemplo, tenemos un problema muy gordo y es que cuando apareció el AutoCAD desaparecieron prácticamente los delineantes puros. Y ahora que estamos haciendo este modelo, pues hacer un modelo de estos, bueno, pues requiere muchísimo más trabajo que hacer un plano en AutoCAD para todo el mundo. Con lo cual, yo creo que ni los arquitectos ni los ingenieros han estudiado lo que han estudiado para desarrollar un modelo de manera importante. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que vamos a tener que volver es a la figura del delineante, en este caso será el delineante BIM o el modelador BIM o como le queramos llamar. Y esa figura es la que hoy es complicadísimo de encontrar, porque en las escuelas de formación profesional no se está dando todavía BIM. Bueno, casi en la escuela estáis ahí, ¿no? Entonces ahí no se está dando. Entonces vamos a tener que hacer una labor importante con formación dual o lo que sea, intentar buscar ese tipo de formación que va a ser fundamental para poder desarrollar los modelos en todo su esplendor, ¿no? Porque es un trabajo, sobre todo las instalaciones, es que además tienes que llevar siempre, tener siempre gente que te aporte un valor añadido. Eso para un técnico no es un valor añadido, eso es como perder el tiempo, llega un momento, ¿no? Entonces hay a gente que sí le supone y la verdad es que nosotros las experiencias que estamos teniendo son buenas, pero nos damos cuenta de que si ahora estamos 6, pues si esto va a ser exponencial, entonces se va a necesitar mucha gente para hacer estas cosas, ¿no? Y entonces todo eso, si tenemos muy claro cómo definimos todo este entramado digital, pues lo podremos ordenar de manera que podamos decir vamos a necesitar esto, vamos a necesitar lo otro. Esta mañana en industrialización se estaba hablando de qué perfiles se van a necesitar a posteriori y yo entiendo que los perfiles están por definir. Porque primero vamos a ver cómo se va a desarrollar todo esto y a partir de ahí tendremos que definir unos u otros dependiendo de cómo cómo vaya a ser ese nuevo modelo productivo que tenemos que llevar. Claro, en ese sentido, esta mañana se hablaba mucho de industrialización y es evidente que es un camino que va a llegar, pero en este sentido la digitalización es el paso previo. El paso previo, totalmente. Y la base que hay que poner, porque si no nos volveremos locos. Totalmente, por eso. Por eso a mí me parece muy importante el que hagamos una estrategia de digitalización para poder llegar a todo eso. Me parece fundamental. Y los fondos Next Generation están enfocados para cambiar el modelo de producción. Entonces, yo creo que si hacemos un proyecto en cuanto a la formación de las competencias digitales y estrategia de cómo vamos a utilizar todo esto para poder llegar a ese modelo productivo diferente, yo creo que es el ejemplo clarísimo de para qué sirven los fondos. Y yo creo que ahí es donde debe de estar la administración y debe de estar todos los agentes del sector representados, aunque inicialmente se pueda hacer un pequeño protocolo que se puede hacer entre menos gente y poder llevarlo para adelante y luego a partir de ahí desarrollarlo entre todos, ¿no? Y ahí es donde el peligro es que nos estemos quedando fuera, porque yo creo que hay, ¿no?, en el Gobierno de Navarra hay un consejero de transformación digital pero el sector de la edificación está fuera de ese. Totalmente. Entonces yo creo que necesitamos una reflexión del sector
y de ponernos de acuerdo porque si no, Totalmente. If I can use the case that we had in Quebec, it's one of the key success factors that made it through. And we're going back to 2018 and 2019, where you had like massive events. That's before the pandemic, of course, where you would actually gather people from the government and from the industry, which is culturally hard to do. Yeah. You know, it's not that it's not normal, but it's not something natural. The interests sometimes are not the same. But when it comes to the built environment, like interests align, and having the industry say like, wait a minute, we're worried about contracts. Like one of the key words on the screen, where you have people were writing words on their Twitter or whatever phone, and it was showing up, and the number one issue was contracts. Yeah. From the industry. So the government says, well, wait a minute, like, yes, it's true. We are the contracts makers, and we are the ones who manage this. And a contract is everything in a project. Like this is always where you will be referring, like, okay, well, number 1, 2, 3, and those are my requirements, the standards. And then having the two speaking together is fundamental. And having a strategy that's way beyond like just having 3D models and data, because as you said, like you were talking about it this morning, it's just the beginning. It's just the beginning of something that's bigger. It's going to take years. We're talking about prefab, automation. All of that requires fundamental digitalization. And then the bigger strategy must be clear to everyone. We're going to do that for first, increase the quality, lower the costs, save time, make sure we don't go over budget or things like that. Second, maybe it's the environment we want to, as a priority, energy efficiency. And then third, we're going to go to scheduling or real estate management with the data, and so on, until we do have prefab for the industry and things that are a little bit more complicated in terms of digital transformation, but needs to be done. I don't know about Navarra, but we have a huge crisis in social housing in both Canada and the United States. The number of dwellings and units that we need over the next decade is huge, and the pandemic has made it even worse. So how are we going to produce all that that massive built environment that needs to be done? At this point, like, capacity is at the maximum, so digitalization is key to that one, and so on. But the bigger strategy and giving a clear picture of where we are going, both government and the industry, is fundamental. It's something, and this is what we do, with our clients. We provide assistance to both governments and the industry, making sure that they all move forward to the same goal, with a different angle, because they have different realities. Y por ejemplo, ahí puede plantearse un sistema de ayudas para empresas que se digitalizan en unas condiciones y de manera que todos vayamos andando en la misma dirección. Incluso esta mañana, oyendo a los del clúster andaluz yo no sé si en Navarra deberíamos tener un clúster o algo que nos ayude a ir juntos, ¿no? Porque, y aquí son clave las empresas constructoras, pero también todas las empresas, pues, de vidrio, de madera, o sea que al final son mucha gente que tendría que entrar a una disciplina común, ¿no? Sí. Lo que pasa es que para eso las empresas deben de entender para qué sirve todo ese esfuerzo, y entonces por eso yo creo que lo primordial es buscar esa formación, porque una vez que se tenga esa formación es cuando se van a tener las ideas claras hacia dónde vamos a ir. En el momento que sepas hacia dónde vas a ir y estás convencido de que tienes que ir hacia allí, entonces es cuando tiene mucho sentido ese clúster que ya tiene. Nosotros pensamos que puede ser un clúster de construcción avanzada, de manera que pueda llegar a ser clúster, porque si no las condiciones que tiene de clúster pues no cumpliríamos, pero si ya le pones un apellido sí. Pero claro, para eso hay que dar oportunidad a todas las empresas a que puedan hacerlo, y para eso tienen que entender el porqué. Porque hay muchas que el día a día
no les está dejando ni pensar. Pero si se les aporta una formación, que joder, nosotros tenemos la Fundación Laboral de la Construcción aquí, que están todas las empresas, con lo cual, de alguna manera, podemos aportar ahí una formación importante y los fondos son los fondos europeos, con lo cual, una vez de que eso esté así, habrá gente, la formación del clúster se puede empezar cuanto antes, se puede empezar a hacer. Pero para que dar oportunidad a todas las empresas a que entren en ese clúster, tienen que tener muy claro el por qué les viene bien entrar ahí. Entonces, bueno, empresas y agentes del sector, vamos, o sea, todos los agentes del sector, porque yo creo que es fundamental, es la única manera de marcar una estrategia en la cual tenga toda la flexibilidad del mundo, porque lógicamente a cada uno se le ocurrirán cosas, pero precisamente un clúster, su forma jurídica es asociación de empresas innovadoras. Ahí unimos lo que es la innovación, porque todo esto, si no tiene, todo va a ser innovador, clarísimamente. Entonces, el pertenecer a ese clúster ya indica cómo eres tú, indica que quieres ser innovador. Habrá gente que quiera y no pueda, o que no sepa, pero al final todo esto va a llegar a todas las empresas, tarde o temprano. Tarde o temprano todas se van a involucrar en el nuevo modelo productivo. Con lo cual, bueno, pues cuanto antes lleguemos entre todos, mucho mejor, ¿no? Porque luego nos seguiremos diferenciando unos con otros, pues porque nosotros hacemos esta casa que gusta más, o porque he podido comprar el suelo ese que lo hemos comprado en el otro lado, o sea, volveremos otra vez a lo mismo, pero con un modelo productivo muchísimo más eficiente de lo que tenemos ahora y pudiendo llegar a todos los segmentos de la sociedad para que todos puedan adquirir una vivienda o puedan alquilarla. Y además pienso que es importante que en Navarra nos creamos que estamos en una situación muy buena y mejor que otros muchos y que tenemos unas condiciones educativas de empresas, empresas públicas como Tracasa, por ejemplo, que es un lujo tenerlo en Navarra, que realmente si entre todos nos ponemos de acuerdo podemos hacer una cosa muy grande para el futuro, pero hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Claro. Yo creo que se está un poco, bueno, o debemos de estar un poco en esa línea, por eso yo creo que de aquí lo que puede llegar a salir es precisamente eso, ¿no? La idea de hacer una especie de, bueno, vamos a llamarle clúster de empresas en el cual podamos acceder a unos fondos europeos que nos ayuden a marcar un camino dentro del sector de la construcción que sea unificado para todos. Y de ahí, de alguna manera, pues que luego ya cada uno podrá, con esa formación que ha adquirido, podrá dedicarse a una cosa o a la otra, pero ya tendrá una visión de todo muy diferente a lo que se tiene hoy en día. Olvidarnos un poco de los procesos tradicionales porque se están quedando obsoletos, también habrá quien lo haga, pero tenemos que ir a unos procesos mucho más modernos y mucho más adecuados a los tiempos, ¿no? Olivier, si quieres apuntar. You mentioned the Quebec example before. Tenemos la parte industrial del cambio, de la transformación digital en Quebec. Hay una parte que es exactamente lo que dices. Es un mix de formación y también estrategia, porque las empresas de la industria en general son pequeñas o si no son pequeñas no tienen una cultura de estrategia, porque hacemos lo mismo hace 2000 años y eso, tenemos convenciones y tradiciones y todo. Y ahora el cambio es tan importante que tenemos que pensar, step back un poco and think about it y pensar. Y es un programa que para la industria que todas las empresas que quieren be part of it tienen son servicios con una empresa de servicios, management consulting, y hacemos la estrategia digital de esta empresa con la estrategia general in the back store. Y también es una formación, pero es al nivel de estrategia. Después tenemos un plan de acción, táctica, y las operaciones
es la parte de las empresas, porque saben cómo funcionan, más que el gobierno, más que los management consultants y todo. Pero tener una estrategia, microestrategias en todas las empresas que están en the mirror, la reflexión de la estrategia general es fundamental. No es una tradición en la construcción, en la industria de hacer estrategias y todo, porque hacemos lo mismo. And this one is the other part of it's the execution, es la ejecución de la estrategia general. Sí, claro, al final es individualizar la estrategia general para cada empresa, pero que responda a una, claro, lógicamente, para que todos vayamos por el mismo camino. Sí, porque si no, exactamente. de todas formas, aquí en Navarra, eso mismo, tenemos un ejemplo muy bueno, que es el CNTA, el Centro Nacional de la Transformación Agraria. Eso es lo que está haciendo y está liderando todo esto desde Navarra. Nosotros tenemos aquí una oportunidad muy importante de poder llegar a hacer todo eso. Con lo cual, bueno, pues depende de que nos pongamos en marcha y que tengamos buena sintonía con la administración para poder llevarlo adelante. Y al final, si os vais a fijar, el mundo agrario parte de lo mismo que nosotros. Es gente, o sea, está muy atomizado, gente con poca formación en principio, porque para coger espárragos tampoco hace falta mucho, pero al final se han unido y han hecho un centro nacional y un clúster en el cual están funcionando, bueno, pues de maravilla, ¿no? Y yo creo que es el que más ha avanzado en todo esto. Yo creo que la construcción puede ser lo más disruptivo que haya en los próximos años, clarísimamente, porque si hasta ahora no hemos evolucionado, ahora tenemos todos los mimbres para poder llegar a ser, ya digo, lo más disruptivo como sector que puede haber en los próximos años, seguro, vamos. Y eso depende de nosotros, de la actitud que pongamos y de las ganas que tengamos de hacerlo. Y de las ayudas, clarísimamente. Y es muy importante porque es una pregunta en términos de economía. Es una pregunta de competitividad regionalmente, claro, pero nacionalmente y internacionalmente, porque si hablamos de prefabricación, de digitalización, significa que los estándares sí, son los mismos entre los continentes. Y significa también que hay otras empresas en otros países con costes más interesantes que pueden venir y es una competición directa. Y there's a lot of movement in the world right now, and the difference is between the ones who will be, or who already started, the ones who will be starting now, because we got a wake-up call with the pandemic. Y al final los otros, you don't want to be at the end. Y eso es una oportunidad, pero tenemos que ser conscientes de que o nos ponemos los primeros o nos quedamos atrás. O sea que en Europa pienso que estamos en una situación buena, pero tenemos que ponernos los primeros. O sea que, bueno, yo creo que si lo tenemos claro, eso mismo nos hará ir poniéndonos en una posición que será muy puntera, pues porque realmente, aunque parezca todo lo contrario, y esta mañana se han dado unas cifras de industrialización, pero ya digo, a ver qué se entiende como industrialización. Eso primero tenemos que hacer un glosario de ver qué es la industrialización para ver luego qué porcentajes se hacen de industrialización. Yo entiendo que industrialización es automatización de procesos y llegar a hacer pues un elemento de una manera muy diferente a lo que se hace ahora, ¿no? Entonces, cogiendo el edificio como elemento, que realmente es lo que hay que coger, es el edificio, pues yo creo que no estamos tan atrasados, pero yo creo que es el momento de empezar ya, eso está claro. Pues decías, es el momento de empezar, pero es el momento de acabar la mesa. Concluyendo, retomando ideas que han salido en la mesa y que probablemente para muchos de los que la han oído pueden haber sido nuevas, habéis hablado de que es un nuevo cambio de mentalidad, pero que no estamos hablando de BIM como una herramienta, sino BIM como una metodología, que lo importante son los datos que manejamos, ese modelo, pero ese modelo no como modelo como tal 3D, sino un modelo que aporta información
del proceso constructivo y de los productos, y que evidentemente es una gran oportunidad y que a nivel de formación implica un gran esfuerzo por parte de todos, y que sobre todo, que es creo algo que se ha ido repitiendo continuamente en todas vuestras intervenciones, es que necesitamos tener una estrategia común y un hilo común, un camino común que seguir juntos, con esta idea final que apuntabais del clúster. Dicho esto, muchísimas gracias a los tres. José por Manuel, vuestra yo me aportación. gustaría agradecer a la organización de Edifica, porque creo que ha sido una ocasión providencial en un momento adecuado para hablar de esto y ojalá sirva como detonante de ponernos a trabajar juntos y a construir el futuro, ¿no? Eso es. O sea, es el momento de salir de aquí y empezar a trabajar, a construir juntos el futuro. Muchas gracias a los tres. Muy bien.